los factores que perpetúan la pobreza. Recordemos que los factores son los que provocan que las condiciones de pobreza se sigan desarrollando a largo plazo y no dejan darles una solución tan fácilmente. Entonces, entre estos factores, según Oxfam Intermon, propone destaca dos factores económicos, que son el modelo de comercio internacional y la desigualdad a la hora de distribuir los recursos. Un ejemplo de esto son las multinacionales, que es lo que hacen. Lo que hacen es utilizar la mano de obra barata de países en vías de desarrollo, países desarrollados, en vez de poder ayudarles a que se sigan desarrollando y que lleguen a ser países muy exitosos económicamente. El utilizar mano de obra barata a las empresas les es muy factible. ¿Por qué? Porque reducen sus costos, y al reducir sus costos la ganancia que van a obtener va a ser mayor. ¿Pero qué? A costa de millones de familias que aún van a seguir siendo pobres, o de hecho más pobres. Ahora bien, cuando hablamos de la desigualdad a la hora de distribuir los recursos, nos referimos a que muchas personas no van a tener acceso a estos recursos. ¿Por qué? Porque recordemos que las personas son pobres, no tienen acceso ni a educación ni a salud, no cumplen ninguna de las condiciones que la ONU tiene para poder considerar a una persona pobre, o si las cumplen todas. Entonces por eso es que son personas que entran en la categoría de pobres. Esto es un gran ejemplo. Los pongo un ejemplo. Digamos que vosotros vivís en un pueblo muy alejado de la ciudad, y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Redistribuye el dinero a ciertos programas sociales, pero estos programas solo se quedan en la ciudad. Entonces, si vosotros queréis ser parte de ese programa, tenéis que desplazaros hasta la ciudad, lo cual para ustedes es muy difícil. ¿Por qué? Porque digamos que su pueblo está a 50 kilómetros de la ciudad y no hay vehículos, no hay transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen que caminar. Por eso es que muchas personas son excluidas, porque debido a la pobreza que tienen, no son parte cuando son distribuidos los recursos. Entonces la brecha de la desigualdad se hace cada vez más grande. Otro factor que provoca que la pobreza se siga desarrollando es la corrupción. La corrupción disminuye e incluso impide que los recursos lleguen hacia los programas sociales que van a ayudar a la población. ¿Por qué? Porque las personas, ¿qué es lo que hacen? Un grupo selecto de personas decide tomarse ese dinero para podérselo aprovechar ellos mismos y no redistribuirlo para que pueda ayudar a las personas en concepto de proyectos sociales, como por ejemplo a un mayor acceso a la educación, que todas las personas puedan contar con internet. Son proyectos sociales que ayudan a la población para que puedan seguirse desarrollando de la mejor manera y puedan ser competentes. Otro de los factores que perpetúan la pobreza es el cambio climático. ¿Por qué? Porque recordemos, las sequías son un gran problema para los agricultores rurales. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus cosechas, siembran, pero al haber sequías, ¿qué es lo que sucede? Toda esta cosecha se echa a perder. ¿Por qué? Porque los pastizales se secan, el alimento, el producto, los vegetales no lograron crecer de la mejor manera. Entonces muchas veces que están podridos o no son buenos, no pueden ser consumibles en conclusión. Entonces esto provoca que, además de que afecta a los agricultores rurales, de que ellos no puedan tener el sustento para poder mantener a su familia, entran en pobreza. Entonces también recordemos que la sequía provoca que los suelos se erosionen. Entonces los suelos que eran antes utilizados para poder cosechar, ahora ya son inutilizados. ¿Por qué? Porque la tierra ya no es apta para poder cosechar en ella. Las pandemias y las epidemias son otro factor que perpetúan la pobreza. ¿Por qué? Porque recordemos que una población enferma es menos productiva. De hecho, según estimaciones, se cree que por la pandemia del COVID-19 habrán entre 88 y 115 millones de personas que perderán o serán parte de la pobreza extrema. Y para 2021 se cree que van a ser 150 millones de personas nuevas que van a estar dentro de la categoría de pobreza extrema. La pobreza extrema se define como la situación donde una persona vive con $1.90 al día. Es decir, si una persona, digamos, vive con $1.90 o menos al día, se considera dentro de la pobreza extrema. Ahora bien, otro factor que perpetúa la pobreza es el crecimiento poblacional, y es uno de los grandes problemas que a muchas personas les agobia o les preocupa. Siento que sobre este tema hay mucha discusión, porque muchas personas creen que está bien y que está mal. En lo personal creo que es un problema que al final a todos nos va a llegar a afectar tarde o temprano, que digamos que no, pero recordemos que estamos en un mismo barco llamado Tierra, y al final lo que haga una persona que esté en China en algunos años me va a venir afectando a mí, que estoy aquí en América. Entonces debemos de ver eso. Cuando nos referimos al crecimiento de la población, recordemos que en 2011 éramos 7.000 millones de personas en el mundo. Se cree que para 2050 vamos a llegar a los 9.000 millones de personas.
Ahora bien, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque recordemos que los recursos son escasos. Muchas veces los recursos se les reparten más a otros y a otros menos.